Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Hebreos, el capítulo 3, y nuestro tema: no endurezcas tu corazón. Veamos qué nos dicen los versículos 8 y 15. No endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Versículo 15. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En este capítulo Dios nos hace mención sobre guardar nuestro corazón, sobre no permitir que nuestro corazón se endurezca. Nuestro corazón es muy sensible, allí se guardan nuestras emociones. Por lo tanto, es muy fácil que a veces se endurezca a raíz de las circunstancias que vivimos, por cosas que suceden en nuestra vida. Nuestro corazón tiende a endurecerse y por ende, ¿qué sucede? Nos aparta de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios, del Dios vivo. ¿Qué es lo que nos dice? Tengan cuidado de un corazón pecaminoso, de un corazón endurecido, de un corazón, porque puede apartarse de Dios, porque puede alejarse de Él. Algo que nos dice, cuiden su corazón, y por algo la palabra de Dios nos dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa si nuestro corazón está endurecido? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón eh, tal vez está hecho piedra, es insensible, pierde esa sensibilidad? Entonces, por ende, como decíamos, nos aparta de Dios. Ya tal vez ya no nos importa si estamos con Dios, si tal vez le oramos, estudiamos la palabra. Dios nos puede estar hablando, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, como en este momento nos dice: cuida tu corazón, no permitas que tu corazón se endurezca. Pero cuando nosotros empezamos a perder esa sensibilidad, cuando nosotros empezamos a apartarnos de Dios, ya no escuchamos su voz. En este capítulo también hace mención de el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedía con el pueblo de Israel? Muchas veces se apartaba de Dios, a pesar de todas las señales que él miraba, a pesar de cómo miraba el respaldo de Dios, cómo Dios los sacó de la esclavitud y les dio libertad, pero sin embargo, su corazón estaba apartado, su corazón estaba endurecido, por lo tanto era un corazón terco, se volvieron tercos, se apartaban con facilidad de Dios, y eso es lo que hace un corazón endurecido: nos aparta de Dios, nos aparta de su presencia. Como decíamos, tal vez perdemos ese interés por orar, ese interés por congregarnos, por escuchar a Dios, por estudiar la palabra. Ya tal vez empezamos a menguar en el servicio y poco a poco nos va alejando, poco a poco tal vez vamos terminando nuevamente en el mundo, llenos de dolor, de sufrimiento, encerrados en tal vez en esas frustraciones que a veces nos da el no poder lograr las cosas. Entonces vemos que cuando un corazón está endurecido, lo que sucede es eso, que nos aparta de Dios. Y por ende, ¿qué es lo que hace? Provoca el enojo, el rechazo, tanto de Dios como de las personas. Veamos qué nos dicen los versículos 10 y 11. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos volvemos tercos, cuando nosotros hacemos que nuestro corazón o permitimos que nuestro corazón se endurezca? ¿Qué es lo que hace? Provocar la ira, provocar el enojo, como decíamos, tanto de Dios como de las personas, de aquellos que nos rodean. Dios nos ama,
nos ama mucho, Él busca siempre nuestro bienestar, pero como tal, si nosotros somos unas personas tercas, si nosotros no obedecemos, no hacemos caso, si tal vez nos alejamos de Él por X o Y circunstancia, ¿qué es lo que sucede? En Él provocamos esa ira, en Él vamos a provocar ese enojo. Por eso dice, tantas veces que se ha alejado, tantas veces que su corazón se aleja de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios se enoja con nosotros, se irrita y por lo tanto también las demás personas. Una persona terca, con una persona terca es incómodo estar, porque tú le hablas, tú le dices las cosas como son, pero ella se encierra en su conocimiento, en las cosas que está haciendo y ya no mira si está bien o está mal. Ella ya no percibe las cosas que va incluso a perder por su terquedad. ¿Qué es lo que decía acá? Que la terquedad del pueblo ya iba a hacer que no entren en el reposo de Dios. Ya no les importaba. Lo único que tal vez su corazón estaba era anhelando lo que dejó en el pasado, tal vez todas aquellas cosas que tenían cuando eran esclavos y no se daban cuenta que ahora eran libres y que una tierra los esperaba, una tierra prometida los esperaba. Pero sin embargo ellos no se daban cuenta de eso. El pueblo de Dios estaba muy terco, estaba muy cerrado en sus ideas, en las cosas que añoraban y que en algún tiempo tuvieron, pero que, ¿a costa de qué? Siendo esclavos, siendo prisioneros tal vez de, de, de sus creencias, de lo que ellos pensaban. Tenían la oportunidad ya de ser libres, pero sin embargo, su corazón estaba terco, su corazón estaba endurecido. Y eso mismo pasa con nosotros. Dios nos ofrece esa libertad de poder estar bien, de poder vivir una vida digna, de mejorar esas condiciones de vida, de poder estar bien con nuestra familia, en nuestro trabajo, de poder estar bien con Dios, pero sin embargo, las circunstancias tal vez hacen que nuestro corazón se endurezca. Tal vez nosotros permitimos, mejor dicho, que esas circunstancias dañen nuestro corazón y por ende nos volvemos tercos, obsesionados con ciertas cosas. Ya no entendemos lógicas, ya no razonamos, por más que tal vez nos hablan, por más que Dios nos habla, no entendemos. ¿Y qué es lo que sucede? Provoca el enojo, provoca esa ira de parte de Dios y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a perder cosas, nos lleva a perder esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos hace insensibles, como hablábamos. Veamos qué nos dice los versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz y no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día, en aquella prueba en el desierto. Miramos que nosotros perdemos esa sensibilidad, como lo habíamos dicho anteriormente. Dios nos puede estar hablando, Dios nos puede estar dirigiendo, pero nosotros ya no escuchamos. Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, las consecuencias que puede traer tal vez el alejarnos, el no escuchar, las cosas que suceden cuando nuestro corazón se endurece, pero sin embargo nosotros no le prestamos atención. Nosotros ya estamos tan alejados, tan tercos que nuestros oídos ya no escuchan la voz de Dios, ya no escuchan a las demás personas. Nuestro corazón se endurece, pierde esa sensibilidad que ya no nos importa lo que puede pasar en nuestra vida. Ya no nos duele tal vez el estar alejados de Dios. Muchas veces las circunstancias hacen que tal vez nosotros nos alejemos, pero también tal vez el pensar que estamos alejados de Dios, que nos hace falta su presencia, causa en nosotros tristeza, tal vez ese dolor, pero en las personas que tienen un corazón endurecido ya no les importa nada, incluso ya no les importa el dolor de las demás personas. Cuando nuestro corazón se endurece, solamente pienso en mi orgullo, mas no en lo que las demás personas puedan estar haciendo o puedan estar sintiendo. Ya no nos importa el sufrimiento de las demás personas, lo que busquen para nosotros. Entonces vemos que perdemos esa sensibilidad, que nos volvemos insensibles ante la voz de Dios.
Dios quiere lo mejor para nosotros y por lo tanto Él busca la manera de que nosotros estemos bien. Y por eso incluso es que muchas veces nos ha perdonado nuestros errores, ha perdonado esas faltas que como seres humanos cometemos. Pero sin embargo, no, a nosotros no nos importa. Simplemente nos encerramos en lo que decíamos, en nuestras ideas, en lo que pensamos, en lo que sentimos. Tal vez nos encerramos en ese dolor, en esa tristeza, en esa frustración que tenemos, pero ahí ya no nos importa lo demás. No miramos soluciones, no miramos que tenemos un largo camino que recorrer todavía, que nos faltan muchas cosas por hacer, que tenemos muchas personas por las cuales nosotros seguir luchando. Simplemente me encierro en mi orgullo y no más. Entonces vemos que se pierde esa sensibilidad de poder amar, de poder disfrutar de las cosas o de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios nos ofrece cada día algo maravilloso por disfrutar. Todos los días tenemos a nuestra familia. Muchos tal vez ya no tienen a sus familias completas, tal vez algún miembro de su familia ya les hace falta, ya no está entre ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Igual, no aprovechan, no disfrutan de la compañía de aquellas personas que aún están, tienen un buen trabajo, pero sin embargo no lo valoran. Entonces, perdemos esa sensibilidad, ese amor por las cosas, ese amor por las personas. Entonces, Dios lo que nos dice en esta mañana es, cuiden su corazón, porque de él mana la vida. No permitan que su corazón se endurezca. Cuando nuestro corazón se endurece, no reconocemos nuestros errores, no reconocemos cuando nosotros hemos fallado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos ofender, podemos lastimar a alguien, pero como no nos importa, como nuestro corazón está terco, endurecido, no lo reconocemos. Nosotros podemos equivocarnos, tal vez fallarle a Dios, pero sin embargo, nos da igual. Sin embargo, no nos importa. ¿Y qué es lo que sucede por ende? Que nosotros perdemos esa capacidad de perdonar y de pedir perdón. Lo que hablábamos no nos permite reconocer nuestros errores. Tal vez nosotros hemos fallado, nos hemos equivocado, pero no somos capaces de ir donde está la otra persona y decirle, perdón, me equivoqué, perdón, tal vez hice algo que no debía. Nos hace perder esa capacidad de perdonar. ¿Y qué es lo que a veces se dice o se escucha? Yo perdono, pero nunca olvido. Sí, yo a esa persona ya la perdoné, pero yo no me olvido de lo que me hizo. Yo no me olvido de lo que me dijo. Entonces, ¿eso qué significa? Que no has perdonado. Si en realidad hubieras perdonado, cuando en realidad nosotros tenemos esa capacidad de perdonar, todas las cosas que nosotros vivimos o que tal vez en algún momento nos hicieron, cosas que tal vez nos lastimaron, eso queda en el pasado, totalmente en el pasado. Simplemente queda, se desecha. Y cuando tú aprendes verdaderamente a perdonar, tú dices, yo me acuerdo que tal vez estaba enojada con esta persona, yo me acuerdo que no me hablaba con esa persona, pero ya ni me acuerdo qué fue. Yo no me acuerdo por qué me distancié, yo no me acuerdo por qué fue que nos enojamos, porque realmente aprendiste a perdonar, porque realmente dejaste todo tal vez ese odio que sentías, esa rabia, la dejaste a un lado. Decidiste darte una nueva oportunidad, comenzar de nuevo. Pero cuando decimos, es que yo ya la perdoné, es que yo ya lo perdoné, pero yo no me olvido, es porque aún no has aprendido a perdonar. Entonces, por lo tanto, un corazón endurecido pierde esa capacidad de perdonar y mucho más de tal vez ir a pedir perdón. Como hablábamos, no somos capaces de reconocer nuestros errores. ¿Qué pasa? Tal vez yo fui la que ofendió, la que lastimó, la que hirió a una persona, pero sin embargo, no tengo la capacidad de ir y reconocer ante esa persona que me equivoqué, que fallé, que tal vez estoy arrepentida. Y si lo hago lavándome las manos, que es lo que muchas veces sucede. Tal vez van, piden perdón, diciendo, lo siento, no quería hacerlo, pero es que usted tuvo la culpa. Perdón por lo que hice, tal vez me dejé llevar,
pero es que si usted no me hubiera dicho lo que me dijo, si usted no me hubiera respondido de esa manera, yo no hubiera obrado esto. Si tal vez usted no me hubiera respondido diciéndome eso, yo no hubiera reaccionado así. Entonces, por lo tanto, esa no es una disculpa verdadera. Esa no es la forma de pedir perdón, echándole la culpa a los demás. Ah, bueno, yo me equivoqué, pero por culpa suya. Tal vez yo hice algo o dije algo malo, pero porque usted me provocó. Esa no es una disculpa, eso no es pedir perdón. Debemos aprender a reconocer que nos hemos equivocado, que tal vez actuamos a la ligera, que tal vez llevados por la rabia o el enojo, por ese momento de ansiedad, tal vez dije algo que no debía, tal vez hice algo que no debía, pero que ante todo, pues estamos arrepentidos, que no queremos volver a hacerlo. Debemos aprender a pedir perdón, pero sinceramente, sin buscar culpables, sin lavarnos las manos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero cuando nuestro corazón está endurecido, nosotros no miramos eso, simplemente buscamos culpables con el fin de nosotros quedar bien. Y eso sí es que tal vez buscamos tal vez el poder arreglar las cosas con alguien, el poder estar bien con esa persona, sino de lo contrario, como decíamos, se pierde la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Yo ofendo, yo lastimo, pero, ajá, que vengan y me pidan perdón a mí. Yo soy la que tal vez cometió el error, pero que no busquen que yo vaya y pida disculpas, sino por el contrario, que vengan y me piden disculpas a mí. Ese orgullo no nos permite ser humildes, reconocer nuestras faltas ante las demás personas. Entonces vemos cómo es un corazón cuando se endurece. Nos podemos dar cuenta que cuando un corazón se endurece, nos aparta de Dios, provoca el enojo de Dios, nos hace perder la sensibilidad, nos hace unas personas insensibles que ya no escuchan la voz de Dios, no reconocemos nuestros errores y por lo tanto nos hace perder la capacidad de perdonar, de pedir perdón, de tal vez asumir las consecuencias de nuestros errores, de asumir que nosotros nos equivocamos. Vamos a ver también qué hace que nuestro corazón se endurezca, los problemas, las dificultades, el sufrimiento que a veces tenemos que pasar, las diferentes pruebas que nosotros tenemos que pasar, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de veces nos endurece el corazón, nos volvemos unas personas duras. A veces el trato de las personas hace que nosotros nos volvamos incluso personas rencorosas. Entonces vemos que cada una de esas cosas hace que nuestro corazón se endurezca y por ende nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. Debemos entender que los problemas en nuestra vida son algo natural, que todos los días los vamos a tener, que todos los días vamos a tener que enfrentarnos a una dificultad, a un sufrimiento. Eso es normal, Jesucristo mismo lo dijo, que cuando estemos en este mundo, que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, dificultades, pero que confiemos en Él, que así como Él venció, nosotros también, algo que nos dice, no tengan miedo, sean valientes. Y lo que hemos hablado, ser valiente no es aquel que nunca tiene miedo, ser valiente es el que a pesar de sus miedos, de sus temores, sigue adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los problemas muchas veces nos causan miedo, nos causan temor, pero debemos seguir adelante y sobre todo entender que no estamos solos. Tal vez en algún tiempo luchábamos en nuestras fuerzas, tal vez en algún tiempo esos problemas nos dañaban, en algún tiempo tal vez esos problemas eran más fuertes que nosotros, nos debilitaban, nos lastimaban mucho, porque peleábamos en nuestras fuerzas, porque no conocíamos quién era realmente Dios, porque tal vez sabíamos que teníamos un Padre, pero no lo conocíamos quién era y por lo tanto no conocíamos su grandeza, su poder. Ahora ya lo conocemos, sabemos que ese Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios invencible. Por lo tanto, no debemos tener miedo a esos problemas, esas dificultades. Esos problemas no nos deben llevar a robarnos la paz, la tranquilidad, sino por el contrario,
hacernos personas más fuertes, pero en el sentido de buscar la presencia de Dios, en el sentido de decir, bueno, tengo problemas, tengo dificultades, pero eso no ha hecho que yo pierda mi paz, mi tranquilidad, que yo pierda el gozo. Cuando nuestro corazón se endurece, lo que hablábamos, tal vez pierde esa sensibilidad, ya no sentimos la presencia de Dios, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando lleguen esos problemas, cuando lleguen esas dificultades, acercarnos más a Dios, estar tomados de su mano para así nosotros poder resistir a esos problemas, para que así esos problemas no endurezcan nuestro corazón. Todos tenemos que pasar por diferentes sufrimientos, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez que las cosas no salgan como nosotros las esperábamos. Eso causa tristeza porque tal vez, bueno, si tú estabas eh, emprendiendo en algo y resulta que ese negocio no dio los frutos que tú esperabas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez puede provocar como enojo, pero a la vez tristeza, porque tal vez tú estabas muy emocionado con ello, ilusionado, ¿y qué sucede? Las cosas no se dan. Entonces, por lo tanto, hay tristeza, tal vez hasta frustración en que las cosas no han salido bien. Pero sin embargo, debemos entender que, bueno, que el hecho de que en ese momento las cosas no estén saliendo bien, que en ese momento las cosas no estén fluyendo, no quiere decir que ya las cosas no van a mejorar, que las cosas no van a tener otro giro. Debemos ser persistentes, debemos seguir adelante, aún en medio de todas las pruebas, aún en medio tal vez de la dificultad que en ese momento se pueda presentar. Debemos seguir y sobre todo, como decíamos, si tenemos a Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando. Simplemente debemos confiar en Él, no permitir que esos problemas nos dominen. Todos vamos a tener problemas, pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos esos problemas como algo malo, como lo peor en nuestra vida? Pues simplemente esos problemas van a ser más fuertes, esos problemas nos van a desmoronar. Debemos entender que los problemas es algo natural en nuestra vida, que todos los días vamos a tener problemas en nuestro trabajo, con nuestra familia, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, que todos los días vamos a tener que tener algún problema. Pero si nosotros los vemos como algo natural, las cosas van a cambiar. Y los problemas también nos hacen a veces más fuertes, nos enseñan, nos traen enseñanzas. Si nosotros entendemos esas cosas, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Si nosotros tomamos lo bueno de esos problemas, las experiencias que nos dejan, lo que podemos hacer y lo que no debemos volver a hacer, entonces las cosas cambian. Entonces voy a evitar que mi corazón se endurezca, que mi corazón tal vez se llene de rabia, de enojo, que es lo que también provoca la dureza de corazón, la falta de perdón. Hablábamos que nos vuelve insensibles, que no nos deja reconocer cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado. Por lo tanto, esa falta de perdón hace que se endurezca ese corazoncito. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros nos volvemos unas personas llenas de rencor, de resentimiento. Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, simplemente vivimos enojadas con todo mundo. Tal vez una persona fue la que nos lastimó, tal vez la que nos hirió, algo sucedió en nosotros, pero que tal vez vivimos enojados con el mundo entero porque no hemos aprendido a perdonar, no hemos aprendido a sacar esas cosas que llevamos dentro. Esa rabia sigue cada vez creciendo, ese enojo, esa tristeza. Entonces, vemos que es necesario aprender a perdonar, es necesario que yo aprenda a ser humilde y reconozca mis errores, que reconozca cuando yo me he equivocado, cuando yo tal vez no he hecho las cosas adecuadamente. Debo aprender a perdonar. Así tal vez eh, yo no haya sido la del error, tal vez fue la otra persona, tal vez me lastimaron, pero debo aprender a perdonar. Y para ello es necesario que yo busque la presencia de Dios. Todos hemos pasado por una situación así, todos hemos pasado
por esa falta de perdón. Todos tal vez en algún momento tuvimos nuestro corazón lleno de resentimiento, de amargura. Tal vez en algún momento estuvimos llenos de odio. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos colocamos en las manos de Dios, si nosotros le decimos a Dios, reconocemos ante Él que no estamos bien, que nuestro corazoncito está mal, está dañado, que nuestro corazón necesita ser cambiado, Dios se encarga. Dios se encarga de empezar a quitar esas cosas, empieza a darte la paz, la tranquilidad que tú necesitas. Y eso es un proceso que va lento, pero que en algún momento, cuando tú te das cuenta, tu corazón está libre, tu corazón está tranquilo. Y tú dices, ve, ¿y en qué momento fue que pasó esto? Porque ¿qué sucedía antes? Tal vez, dependiendo a quién haya sido que te lastimó, tal vez no consentíamos ni escuchar el nombre de esa persona, mucho menos verla. Tal vez solamente con nombrarla se te revolvía el mundo, porque estabas lleno de odio, de resentimiento. Pero ¿qué sucede? Que cuando Dios empieza a obrar, las cosas empiezan a cambiar. Y como hablábamos, llega un punto donde tú dices, ve, yo estoy hablando de esa persona y ya no siento ese odio, ese resentimiento que tenía. Ve que bien. Y llegas a incluso a hablar con esa persona y te sientes bien. Y eso te lleva a pedir perdón, a perdonar, a poder estar nuevamente bien con esa persona, pero ya libre de todo ese resentimiento que un día hubo, libre de todo ese odio que en algún momento sentiste y puedes estar bien. Pero ¿qué pasa? Que todo es un proceso y ese proceso se puede vivir, pero si tú dejas las cosas en manos de Dios. En ese momento, tal vez si antes llorabas de tristeza, de rabia por lo que te hicieron, en ese momento lo que haces es llorar de alegría, porque te das cuenta que tu corazón se ha liberado, te das cuenta que tu corazón está libre de tantas cosas, de ese odio, de ese resentimiento. Entonces vemos que la falta de perdón es la que endurece nuestro corazón, hace que nuestro corazón esté así, lleno de amargura, de resentimiento. Pero en el momento que tú perdonas sinceramente, que tú pides perdón, que tú te disculpas con esa persona que en algún momento ofendiste, que tú verdaderamente buscas esa reconciliación, las cosas cambian. Ese corazoncito se desarma, ese corazoncito queda limpio. Y por eso es importante que guardemos nuestro corazón. Por eso es que Dios nos dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa cuando una persona está llena de resentimiento, de amargura? Se refleja en su rostro. Hay personas que tú las miras y son con un aspecto muy amargado, que tú dices, bueno, ¿qué será que le pasa a esa señora? ¿Qué será que le pasa a esa persona? Porque tú no puedes ni hablar con ella, porque si tú le hablas te responde con dos piedras en cada mano. Es una persona que no le gusta incluso hablar, es aislada. En cambio, una persona que lleva dentro la presencia de Dios es fácil de tratar, es agradable, se siente bien. Entonces vemos como en realidad, si nosotros guardamos nuestro corazón, podemos tener vida y podemos transmitir vida a las demás personas. Una persona llena de amargura, de resentimiento, ¿cómo puede ayudar a otra que lo necesite? Una persona llena de resentimiento, ¿cómo puede hablar tal vez del amor? ¿Cómo puede hablar de la paz si tal vez su corazón no la siente? Si su corazoncito está lleno de amargura, si su corazón no siente nada. En cambio, las personas que tal vez ya hemos experimentado eso, lo que es el amor, el perdón, el poder eh, disculparnos con otra persona, sabemos lo maravilloso y especial que se siente. El tal vez en algún momento haber sentido tanto odio, tanto resentimiento, el no consentir ni que nos hablen de esa persona y llegar a un momento donde tú dices, mi corazón ya no siente odio, mi corazón ya no siente ese resentimiento, ya no odio a esa persona, ya puedo hablar tranquilamente de esa persona
y no pasa nada. Puedo estar frente a esa persona, hablar como si nada hubiera pasado. Y entonces ahí es donde hablábamos hace un momento. Tal vez uno dice, ve, yo en algún momento estuve distanciado. En algún momento yo dejé de hablar con esa persona. Yo creo que yo me enojé por algo, pero ya ni me acuerdo por qué fue. Mm, Ya ni me acuerdo qué fue que me hicieron o fue que yo hice algo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a perdonar, porque hemos aprendido a sanar nuestro corazón. Y por lo tanto, Dios nos quiere hoy enseñar eso, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a reconocer nuestros errores, que no dejemos que los problemas, las dificultades nos dañen, endurezcan nuestro corazón, que esa falta de perdón nos lleve a tener un corazón de piedra, que tal vez nos haga perder la sensibilidad de escuchar a Dios, de escuchar a las demás personas. Por eso en esos dos versículos, en el 8 y en el 15, nos habla Dios de guardar nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón y no dejemos que nuestro corazón se endurezca, que siempre guardemos y tengamos presente eso, que de nuestro corazón mana la vida, que en nuestro corazón está la paz, la tranquilidad, que podemos expresar el amor, sentir amor y poder compartir amor con las demás personas. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Espero que haya sido de gran edificación para su vida como lo ha sido para la mía. Si el Señor lo permite, estaremos el día de mañana nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga.